encuentran formando las membranas de las células. Ahí tenemos la bicapa lipídica, ya de ahí que son de mucha importancia los lípidos, también recubriendo lo que son las neuronas, entonces como recubriendo como tenemos nosotros la cobertura de los cables, también ahí tenemos lípidos, ya entonces por esas funciones biológicas, es que esas propiedades que tienen esas características es que lo hacen importantes. Sabemos que son insolubles en agua por la estructura, ya porque tienen en su estructura, tienen principalmente carbono e hidrógeno, entonces no carecen de grupos funcionales, lo cual hace que no tengan esa capacidad de formar enlaces con cualquier otro tipo de moléculas, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces no puede formar esos enlaces y no tiene la oportunidad de mezclarse, especialmente en solventes polares como son el agua. Entonces, los lípidos son insolubles en solventes polares como el agua, pero sí son solubles en solventes no polares, en otras moléculas, digamos, como por ejemplo, otro tipo de líquidos como el alcohol, ya el cual tiene, por ejemplo, el alcohol tiene grupos oxidrilo en su estructura, lo cual le permite formar enlaces y le permite también que químicamente puedan ser miscibles, puedan enlazarse, mezclarse. Tienen varias funciones los lípidos. Creo que esta parte está más bonita. A ver, espérenme un ratito. Ya, igual de aquí. Actúan como aislantes térmicos. Ya tienen ellos, los lípidos, tienen funciones en nuestro organismo. Su función biológica es, por ejemplo, de servir de amortiguadores. Nos ayuda, por un lado, se encuentran al lado del corazón. Ustedes vean si compran de la vaca o del chancho, tienen, ¿no ves ahí? Grasita, y esa grasita amortigua cualquier golpe, cualquier accidente, entonces protege también, es como sirve de protección, sirve de aislante térmico porque ayuda a un poquito, digamos, proteger del frío, especialmente, por eso que los ositos polares, ellos tienen mayor cantidad de lípidos y eso les ayuda a resistir esas bajas temperaturas, por eso dice aislantes térmicos, ¿ya? Porque se encuentran en los tejidos subcutáneos y en los órganos internos y nos va a servir, digamos, de protección contra el frío y también de protección contra algunos golpes, porque se encuentra alrededor, entonces como que amortigua, por ejemplo, si hubiese alguna caída, algún tipo de traumatismo. Aislantes eléctricos, por ejemplo, en las vainas de mielina, que les decía yo, en las neuronas, para que no hayan como esos cortocircuitos que está mostrando aquí, las neuronitas, para que no hayan, ¿no?, esos cortocircuitos. Si tenemos cables que están desnudos o pelados, va a haber cortocircuito, es mucho más probable, ¿no? En cambio, si están con esa cobertura, los cablecitos, pues no van a tener lo mismo, pasa en nuestras neuronitas. Y esa cobertura lo forma justamente esas vainitas de mielina, lo forman los lípidos. También todas las membranas celulares tienen lípidos, fosfolípidos tienen en su estructura. Por eso dice aislantes eléctricos. Transporte. La función dice de transporte. De lípidos en la sangre a través de lipoproteínas. Ya también son importantes biológicamente porque una que necesitamos a los lípidos nosotros juntamente con las sales biliares para que se nos absorban las vitaminas liposolubles. Ellas solamente se van a lograr absorber y aprovechar por el organismo cuando haya presencia de lípidos y cuando tengamos sales biliares. De lo contrario, no se puede, ni aunque consumamos alimentos que son ricos en vitaminas liposolubles, pues no se van a poder aprovechar. Y las lipoproteínas se refiere a un grupo de proteínas que tenemos nosotros en la sangre, que ellas son encargadas de transportar a los lípidos, ya sea a los tejidos periféricos para depositarlos
O también tenemos otro grupo de lipoproteínas, que son unas proteínas que están asociadas a los lípidos, que se asocian a los lípidos, para poderlos transportar desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Entonces también cumplen los lípidos una función de transporte, porque gracias a esas proteínas que se asocian a los que están asociadas a lípidos, se pueden transportar las grasas, los lípidos que ingerimos nosotros con la dieta. Ahí es donde tenemos esos lípidos, esas lipoproteínas, son también las que ustedes en la parte del laboratorio las van a estudiar, su importancia de esas lipoproteínas, porque van a hablar ahí ustedes del colesterol bueno, del colesterol malo, y ahí van a ver ustedes que le llaman colesterol malo al LDL, de su abreviación en inglés, low density lipoprotein, que es lipoproteína de alta densidad. Entonces ella lleva a depositar, tiene la cualidad de que tiene esas proteínitas que tiene ahí en su estructura de esa lipoproteína, que hacen que ella, en vez de degradar los lípidos, ella los lleve y los deposite en los tejidos periféricos. En cambio, tenemos a la otra lipoproteína que se llama HDL, que igual del inglés, High Density Lipoprotein. Lipoproteína, estaba mal, este es de alta densidad y la LDL es de baja densidad, ¿ya? High Density es de alta densidad, estoy mal en inglés. Entonces, ella, la HDL, que la conocemos como el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque en su estructura tiene unas proteínas que se las llaman apoproteínas, que ellas activan la degradación, activan esas enzimas que degradan, que activan la degradación de los lípidos, ¿ya? Por eso es que ella le llamamos bueno, porque ella tiene en su estructura algo que va a activar la degradación y ella tiene la función de recolectar todo ese tejido grasa, esas grasas de los tejidos periféricos, lo lleva al hígado para que se degrade, para que se utilice. Por eso es bueno tener dentro de niveles normales, un poquito alto, la HDL. ¿Ya? Entonces, esas son las lipoproteínas que ustedes las van a estudiar mucho más en la parte de laboratorio. Ahí hay que hablar de ellas, de las lipoproteínas. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Porque el médico, por ejemplo, no puede, con un simple resultado de colesterol total, no puede decir si tiene alto riesgo, bajo riesgo o riesgo nulo de padecer una enfermedad cardíaca coronaria. Necesita tener los valores de las fracciones del colesterol total. Y esas fracciones del colesterol total son las lipoproteínas, HDL colesterol, LDL colesterol y VLDL colesterol, ¿ya? Eso lo pide generalmente el médico en un perfil lipídico, donde yo les adelanto esto para que vean lo importante que es conocer a los lípidos, ¿ya? Entonces, donde con esos resultados del colesterol total, del HDL colesterol, LDL colesterol y triglicéridos, a todo ese conjunto de análisis, se llama perfil lipídico. Con todos esos resultados, el médico puede decir, este paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo o tiene un riesgo nulo de padecer una enfermedad cardíaca coronaria. Si ya le ha dado un infarto, con esos valores, si están altos o están bajos, puede decir, puede controlar a ese paciente y ver si está mejorando o está empeorando. Ya, entonces de ahí también la importancia de los lípidos por la función que cumplen, tanto de aislantes térmicos, tanto de aislantes eléctricos en nuestras vainas de mielina, también de tejido de protección, porque nos protegen contra los golpes, también porque se encuentran, son importantes porque se encuentran en las membranas celulares, donde están como fosfolípidos, ¿ya? Son componentes de las membranas celulares, ¿ya? Aislante térmico se encuentran principalmente como triglicéridos, ¿ya? Esos rollitos, toda esa acumulación de tejido adiposo son triglicéridos, ¿ya? Así lo tenemos entonces en esos depósitos a los lípidos, y esos son los que actúan entonces como aislantes térmicos.
Y ni qué decir, también tienen pues otras funciones por las cuales no podemos dejar de estudiarlos a los lípidos, como por ejemplo que se encuentran formando algunos lípidos como el colesterol, precursor de hormonas, por ejemplo. Es precursor de las hormonas, hormonas masculinas, hormonas femeninas, ¿ya? También forma la estructura de la vitamina, forman estructuras de la vitamina A. También forman, los lípidos forman parte de la estructura de lo que conocemos como prostaglandinas, que son moduladoras del dolor, ¿ya? Entonces, por eso que son importantes los lípidos. Bueno, ya hemos conocido un poquitito de por qué son importantes estas biomoléculas llamadas lípidos. Aquí dice, ¿no? Algunas patologías asociadas con el metabolismo de lípidos son la arteriosclerosis, eso es lo que yo les decía, ¿no? El riesgo de padecer una enfermedad cardíaca coronaria por acumulación de lípidos en arterias. También la obesidad, que está relacionada con alteraciones del metabolismo de los lípidos. Hay enfermedades que son algunas por la alimentación y otras que son hereditarias. ¿Ya? Hay algunas que son modificables, en las que podemos cambiar el estilo de vida o el tipo de alimentación, eso, y bueno, se arregla todo el problema de la patología, pero hay otras que son hereditarias, dislipidemias, donde tienen problemas mismos genéticos para el metabolismo de los lípidos. Tienen carencias de algunas enzimas que están involucradas en el metabolismo de lípidos. Muy bien, ahora tenemos que hablar acerca de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son como que la molécula más simple. Como por ejemplo en los carbohidratos, la molécula más simple era la glucosa, el monosacárido, como por ejemplo la glucosa. Y en este caso de los lípidos, los más simples son los ácidos grasos, ¿ya? Los lípidos más simples son los llamados ácidos grasos monocarboxílicos, porque tienen un solo grupo carboxilo. Aquí miren, esa es la estructura de un ácido graso. Ya, aquí tenemos un ácido graso que tiene carbono, tiene, por ejemplo, carbono, hidrógeno y un solo grupo funcional. ¿Ya? Entonces, podemos tener ácidos grasos, nosotros podemos tener ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos saturados son aquellos que tienen enlaces sencillos. Son aquellos que, por ejemplo, nosotros ingerimos en la dieta, que son sólidos. Por ejemplo, la grasita de la carne, cuando compramos esa grasa sólida, esos son ácidos grasos saturados, sin dobles enlaces. Y aquellos que son aceites, los que son líquidos, esos son ácidos grasos insaturados. Es decir, tienen dobles enlaces en su estructura. ¿Ya? Entonces, eso los diferencia entre ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Entonces, los ácidos grasos son la molécula más simple de los lípidos. El número de carbono varía entre 4 carbonos hasta 36 carbonos pueden tener los ácidos grasos en su estructura, ¿ya? Ahorita vamos a nombrar de los saturados cuáles son los que frecuentemente ingerimos con la dieta. Ya son 3. Y también de los insaturados vamos a nombrar cuáles son los que frecuentemente nosotros ingerimos en la dieta o los necesitamos. Ya vamos a saber cuáles son esenciales y por qué se llaman esenciales. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a los ácidos grasos. Pueden variar entre 4 a 36 átomos de carbono, pueden ser saturados y pueden ser insaturados. Saturados, enlace simple. Insaturados tienen dobles enlaces. ¿Qué más? Pueden tener cadena par o pueden tener cadena impar. ¿Ya? No siempre va a ser de cadena par. Entonces, pueden ser de cadena par, pueden ser de cadena impar.
¿Cuáles son de los ácidos grasos saturados? A ver, veamos. Ácidos grasos, ejemplo. Ácido graso saturado. Ahí tenemos al ácido palmítico. Palmítico. Tenemos también al ácido mirístico. Tenemos al ácido esteárico. Esos son los que principalmente nosotros ingerimos con la dieta. El palmítico, que tiene 16 carbonos, el mirístico, que tiene 14, y el esteárico, que tiene 18. ¿Ya? Entonces, mirístico, 14, palmítico, 16, y esteárico, 18. Todos con enlace simple. Esos son saturados. ¿Ya? Son sólidos. Ahora, hay otros ejemplos de ácidos. A ver, veamos más abajito. Si no están aquí, yo voy a anotar algunos, ¿ya? Está mostrando una estructura, está mostrando, esta es una lipoproteína, por ejemplo. Esto es como está la bicapa lipídica en la membrana de la célula. Aquí está lo que les decía. Aquí hay ejemplos de algunos ácidos grasos. Por ejemplo, está el ácido, a ver, yo voy a escribir apartito. El ácido, por ejemplo, acético, que ese es el nombre trivial que le llaman algunos, ya es acético, esa es una forma de nombrar, pero también tiene un nombre sistemático, y en su nombre sistemático se llamaría etanoico. Entonces aquí si le aumentemos. Nombre sistemático. Entonces, en el caso del acético sería etanoico, ¿ya? Él sería el ácido acético, tiene 2 carbonos, el uno es un grupo metilo, así es el ácido acético. Ay, Diosito, tengo que escribir de otra forma. CH3 y COH, ¿ya? Ese es el ácido acético. Solamente son 2 carbonos, por eso se llama también en el nombre sistémico, se llama etanoico. Luego, cuando tiene 3 carbonos, se llama propiónico. Ahí está, 2 carbonos, 3 carbonos, propiónico. ¿Ya? Se llama propiónico, o también en el nombre trivial también le llaman propiónico. El único que cambia es aquel, el ácido acético, que es etanoico, y en el nombre, con otro nombre, se lo conoce como acético. ¿Ya? Está también con 4, que sería el ácido butírico. Aquí está, miren este nombre, butíric, dice, ¿no? El ácido butírico, o también butanoico, ¿ya? Butanoico. Entonces pongamos aquí nombre sistémico, ustedes le van a aumentar. Nombre sistémico. En el nombre sistémico, el propiónico no cambia, se sigue llamando propiónico. El acético sería etanoico. El butírico sería butanoico. El que tiene 5 carbonos, en este nombre de aquí, en el que le llaman trivial, o uno de los nombres con los que se lo puede mencionar, es valérico, ¿ya? Y pentanoico en este, que es el sistémico. Pentanoico, porque tiene 5, ¿ya? Pentanoico. Nombre sistémico para el caproico sería hexanoico. Tiene 6, ¿ya? Otro nombre, caproico. Caproico, entonces, o hexanoico.
Y tenemos el que tiene 12 carbonos, que se llama láurico, y en el nombre sistémico se llama dodecanoico. Dodecanoico. ¿Ya? Está en el laurel, le dice ahí dónde vamos a encontrar ese tipo de ácidos grasos, está indicando ahí al ladito. Otro ácido saturado, está el mirístico. Aquí está, miren, el mirístico, el que yo les he dicho que es frecuente, que lo encontremos en la alimentación, tiene 14 carbonos. Y ese de 14 carbonos se llama tetradecanoico en el nombre sistémico, ¿ya? Tetradecanoico. El que tiene 16 se llama palmítico, ese es un nombre, y en el nombre sistémico es hexadecanoico. Y tenemos al de 18, que sería el esteárico, o también octaetanoico. Octadecanoico, ¿ya? Así se llamaría este. Están en el tejido animal y también algunas plantitas, ¿ya? Entonces, esos ácidos grasos. Hay esta lista de ácidos grasos porque de ahí son los que principalmente vamos a encontrar en los lípidos que nosotros ingerimos en la dieta. Pero principalmente esos tres son los más abundantes, el mirístico, el esteárico y el palmítico. ¿Ya? Sólidas, ¿no? Entonces los saturados son sólidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, también las margarinas, todo eso, las mantequillas, eso tienen grasas sólidas. Ahora tenemos una lista de los ácidos grasos que son insaturados, ¿ya? Los ácidos grasos insaturados. Aquellos ácidos que tienen dobles enlaces, esos son insaturados, ¿ya? Ácidos grasos que tienen uno o más dobles enlaces. Y ahí tenemos, por ejemplo, al ácido palmitoleico, que está, miren, palmitoleico, al ácido oleico. Tenemos también donde está el linoleico, que son los más principales. Aquí vamos a escuchar hablar nosotros de ácidos grasos que son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque el organismo no los puede sintetizar. Es decir, que nosotros los tenemos que ingerir con la dieta, ¿ya? Esos ácidos grasos esenciales especialmente son de este grupo, de los insaturados. Son líquidos, ¿ya? Son con dobles enlaces. Son dos, el linoleico y el linolénico, los que son esenciales. Entonces vamos a anotar, a ver, primeramente vamos a anotar ácido graso esencial. ¿Por qué se llama esencial? Porque el organismo no lo puede sintetizar. Entonces necesita que nosotros lo ingieramos con la dieta. ¿Cuál es? El linoleico y el linolénico. ¿Ya? Linoleico y el linolénico. Bueno, el linoleico, todos derivan de 18 carbonos, ya del esteárico, de ahí derivan. Pero varían en la cantidad de dobles enlaces que tienen. Por ejemplo, el linoleico tiene 18 carbonos, tiene 2 dobles enlaces y los tiene ubicado en el carbono 9 y en el carbono 12. ¿Ya? Entonces, varía en la cantidad de dobles enlaces que tiene. Por ejemplo, el linolénico, que tiene también 18 carbonos, tiene 3 dobles enlaces, los tiene en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. Ahí los tiene, ¿ya?
pasa que nuestro organismo no tiene la posibilidad de, van a ver más adelante ustedes cuando hablemos de los ácidos grasos, cuando veamos la síntesis, terminemos de ver esta parte de la estructura, vamos a entrar a la parte de metabolismo, y ahí van a ver de que no tiene la posibilidad de aumentar esos dobles enlaces en el carbono 12, en el carbono 15. No tiene la posibilidad. Entonces, por eso es que tenemos que ingerirlo nosotros con la dieta a esos ácidos grasos, ¿ya? Esos son entonces ácidos grasos esenciales y tienen dobles enlaces. Hay otros también que tienen dobles enlaces, pero que no son esenciales, que el organismo los puede sintetizar, quiere decir. Por ejemplo, aquí está el mismo palmítico que puede tener también un doble enlace y se convierte aquí 16 carbono y un doble enlace, dice, ¿no ve? En el 1 es un doble enlace. En el carbono 9, ahí tiene el doble enlace y se convierte en un ácido palmitoleico, ¿ya? Tenemos también el ácido oleico, este es oleic, dice ahí, ácido oleico, que es un ácido graso insaturado, que tiene 18 carbonos, que tiene un doble enlace y que lo tiene en el carbono número 9, el doble enlace, por eso 18, 2.1 y ahí está el 9, en carbono 9. El esteárico también, el esteárico que tiene 18 carbonos y también cuando tiene un doble enlace en el carbono 9, entonces también se llama el ácido, se convierte ya en insaturado, ¿ya? Entonces esos son los ácidos grasos que son insaturados. El esteárico de 18 carbonos es el que se convierte en linoleico, linolénico, de acuerdo al número de dobles enlaces, ¿ya? Empieza a tener ya 2 dobles enlaces, se llama linoleico. Tiene un solo doble enlace, se llama oleico, ¿ya? Y así va cambiando de nombre por los dobles enlaces que tiene. Ahí, aquí está el linolénico, ya lo hemos anotado nosotros aquí arriba. Y está cuando tiene los 3, linoleico y linolénico. Aquí está linoleico, linolénico. Están los 2 que hemos anotado nosotros, ¿ya? ¿Qué más? Aquí el araquidónico. Este es importante, este ácido graso, el araquidónico. A ver, yo voy a seguir anotando aquí arribita. Voy a borrar esto y voy a seguir anotando todos los que son importantes. Está muy chiquitito ahí. Entonces, en primer lugar, el que no tenemos de los que son insaturados. De ellos, los que no tenemos que olvidarnos es, por ejemplo, el palmitoleico. Palmitoleico que tiene 16 carbonos y que tiene un doble enlace y que lo tiene en la posición 9. Otro que no tenemos que olvidarse es el oleico, que tiene 18 carbonos, que lo tiene un doble enlace y lo tiene en la posición 9. Está también el linoleico. El linoleico tiene también 18 carbonos, tiene 2 dobles enlaces, los tiene en la posición 9 y posición 12. 9 y 12. Tenemos al linolénico. Linolénico. Este también es importante, tiene 18 carbono, tiene 3 dobles enlaces, los tiene en posición 9, 12 y 15. En esos carbonos lo tiene. ¿Cuál más? Tenemos también al ácido araquidónico. Ya van a ver por qué es importante el araquidónico más adelante. Araquidónico. Este ácido araquidónico es insaturado y este tiene, por ejemplo, 20 carbonos, tiene 4 dobles enlaces y esos dobles enlaces están en el carbono 5, en el carbono 8,
en el 11 y el 14. Y el 14. Ahí tiene los dobles enlaces, el ácido araquidónico. Precursor el ácido araquidónico de lo que son las prostaglandinas, ¿ya? Estos que son moduladores, estos lípidos que actúan como tipo hormonas, que son moduladores de las sensaciones del dolor, ¿ya? Entonces, derivan su estructura de ahí, del ácido araquidónico. Luego también tenemos a los eicosapentanoico. Eicosapentanoico. Este tiene también 20 carbonos, tiene número 20, tiene 5 dobles enlaces. Y esos 5 dobles enlaces están posicionados en el carbono 5, en el carbono 8, en el 11, en el 14 y en el 17. Y ese es el ácido eicosapentanoico, ¿ya? Eicosapentanoico. Bueno, esos son los ácidos grasos insaturados, que son importantes, ¿ya? Que son importantes porque han visto que son precursores, bueno, algunos son esenciales en la dieta, lo necesitamos nosotros dentro de nuestro organismo, y también son importantes porque están formando la estructura del grupo que son los eicosanoides, que son un grupo de llamadas, ahí pertenecen lo que son las prostaglandinas, los tromboxanos, que son moduladores, moléculas moduladoras del dolor, ¿ya? Entonces, ya tenemos la lista, está claro, ¿no? De lo que son los insaturados. Ahora anotémonos, entonces, que un poquitito de los eicosanoides. Eicosanoides, ¿ya? Un poquitito de los eicosanoides, aquí antes de que se nos pase, porque ellos pertenecen a ese grupo de los insaturados. Estos son ácidos grasos, entonces, los eicosanoides, derivados de ese ácido eicosapentanoico que hemos dicho que tiene 20 carbonos y 5 dobles enlaces, ¿ya? Son ácidos grasos derivados del eicosapentanoico, ¿ya? Y está formado por los eicosanoides, da lugar, tiene 2 grupos, ¿ya? Entonces tienen 20 carbonos. Existen 2 grupos de eicosanoides, que son los prostanoides y los leucotrienos. Número 1, entonces, prostanoides. Y número 2, que son los leucotrienos. Prostanoides y leucotrienos. Los prostanoides, estos que incluyen a las prostaglandinas. Prostaglandinas, ustedes hablan ahí cuando hablan del dolor, ¿ya? Se las abrevia con la P y la G. Así, P, G. Prostaglandinas, ¿ya? Prostaglandinas, también están las prostaciclinas, aquí en este grupo, y están los leucotrienos, ¿ya? Entonces, incluyen prostaglandinas, están también las prostaciclinas y están los tromboxanos. Yo estoy mal. A ver, tromboxanos. Ahorita vamos a decir quiénes son cada uno de ellos, ¿ya? Ya, entonces esos son los que están ahí dentro del grupo de los prostanoides. Tenemos a las prostaglandinas, tenemos a las prostaciclinas y tenemos también a los tromboxanos. En el otro grupo tenemos solamente a los leucotrienos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes serán pues las prostaglandinas? A ver, miremos más adelantito si lo tenemos, ¿ya? Aquí.
Ahí están las prostaglandinas. ¿Ven? Prostaglandinas y tromboxanos, dice. ¿Ya? Prostaglandina, tromboxanos. Yo les he hecho una clasificación más clarita. Yo les he dicho que los eicosanoides derivan del ácido eicosapentanoico, que tiene 20 carbonos, 5 dobles enlaces, que se dividen en dos grupos, que son los prostanoides y que son los leucotrienos. Dentro de los prostanoides, yo les he dicho que pertenecen las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. ¿Ya? Entonces ahí está un poquito más clarito. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hablamos ahorita de ellas? Porque ellos tienen efectos fisiológicos en nuestro organismo, efectos farmacológicos, se los utiliza como medicamentos, por ejemplo. Ahí va a estar, ahorita vamos a hablar de las prostaglandinas, ¿ya? Por la función que ellas desempeñan, por la acción que tienen, que es similar a una hormona, pues son moduladores del dolor. Entonces ahí está las prostaglandinas, está la estructura de ese ácido B, del ácido que les da, es su precursor. ¿En qué varían cada uno de ellos? Algunas hay varios tipos de prostaglandina, la E1, la E2, ¿en qué varían? Varían en algún grupo funcional o algo que tienen ahí en la estructura, algo que cambia ya, que les hace diferentes en cuanto a su función. No hay nada más de las prostaglandinas, entonces yo voy a hablar un poquito de las prostaglandinas aquí, ¿ya? Las prostaglandinas se encuentran entonces en casi todos los tejidos, excepto en los glóbulos rojos. Pero después en casi todos los tejidos nosotros tenemos prostaglandinas. ¿Ya? Entonces, son de varios tipos. Tenemos la prostaglandina E, la prostaglandina E1, que varían eso por el doble enlace o por algún grupo, la posición del doble enlace o por algún grupo funcional que haya por ahí que esté puesto. ¿Ya? Entonces, eso hace de que cambie el nombre. ¿Cuáles son sus acciones de las prostaglandinas? Pongamos qué es lo que les interesa a ustedes. Acciones, ¿ya? Prostaglandinas. Las acciones de las prostaglandinas, ellas inducen las reacciones inflamatorias, especialmente la prostaglandina E2, ¿ya? Y la prostaglandina, hay la E2, hay la E4, esas son las que principalmente inducen las reacciones inflamatorias. Esa es una de sus acciones. Otra, participan en la intensidad y la duración de las sensaciones dolorosas. ¿Ya? Participan entonces en la intensidad y la duración de esas sensaciones dolorosas. La E2 principalmente, la PGE2, así van a encontrar en los libros que lo abrevian, ¿ya? Así como aquí. Aquí está la PGE2, miren. Y cito. ¿Qué más? Intervienen en el parto. ¿Ya? Intervienen ahí en el parto. Es el dolor que siente, por ejemplo, está mediado por estos lípidos que se llaman prostaglandinas. ¿Qué más? Tienen un efecto vasodilatador. Seguimos con las acciones. Aquí cito, seguimos anotando las acciones, ¿ya? Tienen un efecto vasodilatador. Hay la PGI2, la PGA, por ejemplo, vamos a anotarse aquí, efecto vasodilatador. Y ahí, por ejemplo, las que tienen ese efecto son la PGA. Hay varios tipos, hemos dicho. La PGI2, por ejemplo. ¿Ya? Ellas. ¿Qué más? Inhiben la agregación plaquetaria, como la PGI2. ¿Ya? Inhiben la agregación plaquetaria. Y ahí tenemos a la PGI2. Los tromboxanos, ¿qué hacen los tromboxanos?
Borremos todo esto y anotemos algo de los tromboxanos. En cuanto a los tromboxanos, ellos, por ejemplo, tienen acción trombogénica, ¿ya? Trombogénica potente. Y ellos han visto que derivan, ¿no? del mismo, solamente de la misma estructura del ácido eicosa pentanoico, solo que tienen, por ejemplo, grupos oxidrilo en otras posiciones, lo que los hace diferentes. Fíjense, aquí tienen grupo oxidrilo, varía aquí por este anillo también que tienen en cuanto a su estructura. Y en cuanto a su función, estos tromboxanos se caracterizan por que estimulan la agregación plaquetaria, la formación de trombos, ¿ya? Entonces, se caracterizan por este anillito en cuanto a su estructura, porque tienen aquí este anillo que le llaman oxano, que les diferencia de lo que son las prostaglandinas. Podemos tener tromboxano clasificados con las letras, por ejemplo, A2, A1, de acuerdo a esa clasificación, también ellos tienen una función más potente o menos potente, ¿ya? Eso en cuanto a lo que son los tromboxanos. ¿Vamos bien hasta ahí o alguien se ha perdido? Díganme ahorita así para poderlos reencaminar. El tromboxano A2 es el que predomina más, ¿ya? Es el principal tromboxano que se encuentra in vivo, nosotros, así cuando estamos vivos, ¿ya? Los tromboxanos son sintetizados especialmente por las plaquetas, ¿ya? Por las plaquetas. Son sintetizados estos tromboxanos, estos lípidos, cuando las plaquetas son activadas por otros compuestos agregantes. Entonces, que son sintetizados estos tromboxanos, principalmente el A2. ¿En qué varía que sea A1, que sea A2 en su estructura? Ya en la posición de los dobles enlaces, en algún grupo funcional. Eso es lo que hace que varíe, ¿ya? Como hemos dicho, provocan constricción de las arterias y también inducen que se agreguen las plaquetas, o sea que inducen la formación de los trombos. Ya eso en cuanto entonces a los tromboxanos. Por otro lado, también hemos hablado de los leucotrienos, ¿no ve? Hemos dicho que se clasificaban en los eicosanoides, se clasificaban en prostanoides, de ahí hemos dado importancia así amplia a lo que son las prostaglandinas y los tromboxanos, y nos hemos quedado todavía que por otro lado también habían los leucotrienos, ¿ya? Los leucotrienos que se caracterizan por la presencia de 3 dobles enlaces, ¿ya? Tienen mayor cantidad de dobles enlaces, tienen 3 dobles enlaces conjugados, dice aquí, como lo ven en la estructura, varía, ¿no? Si ustedes comparan una estructura con la otra, ya sea por la posición de los dobles enlaces, ya sea porque haya un oxidrilo o un anillo que se esté formando, que lo hace diferencia estructuralmente a cada una de estas moléculas. Estos leucotrienos son lípidos que causan broncoconstricción, ¿ya? Broncoconstricción. Y por eso es que eso los convierte en potentes agentes proinflamatorios. Ellos participan, por ejemplo, en esos procesos asmáticos. ¿Ya? Entonces, miren entonces cómo los lípidos son importantes, están involucrados en todos estos procesos. Borremos esto y seguimos viendo. Ya. Algo que no me agrada de esta presentación, que está muy bonita, yo la voy a cambiar a esta otrita un ratito y les voy a pasar las dos, es de que no me gusta que no muestra la clasificación. Ya, entonces, en esta presentación, un poco está más puntual, definiendo lo que son los lípidos,
¿Qué características tienen los lípidos? ¿Cuál es la importancia biológica de los lípidos? Creo que me voy a quedar con esta, pero la otra me gusta porque tiene también algunas partes de, como por ejemplo de las prostaglandinas y eso. Han visto que nos puede encontrar una que reúna todo lo que queremos que tenga. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener las dos presentaciones. Creo que esta está un poco más puntual. Aquí está mostrando las funciones que tienen, función biológica, importancia biológica que tienen los lípidos en nuestro organismo. Ahí está la función que hemos nombrado hace un momento de ser termoaislante, de ser también electroaislante, ya hemos explicado. Hidroaislante, inclusive los lípidos que están presentes en la manzanita, por ejemplo, que eso le protege, ¿no ve? De que pierda agua. En las hojitas también, en la cara superior o en el haz, en su parte externa de los frutitos también, formando lo que es la cutina. Ahí también tenemos lípidos. Y eso es lo que yo quería y no hay en mi otra presentación. La clasificación. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Ya allá se pasa directo en la otra presentación a hablar de los ácidos grasos, está muy bien, pero yo quería que ustedes vean primero una clasificación donde los englobe a todos, ¿ya? Entonces aquí tenemos a los lípidos que se clasifican, por un lado, se pueden clasificar en saponificables y en insaponificables por la capacidad que tienen de formar con el hidróxido, con los hidróxidos, de formar jabones. Aquellos que forman jabones son saponificables y los que no forman son insaponificables, ¿ya? A eso se refiere. También a estos saponificables los podemos clasificar en simples y en complejos. Y a los insaponificables los podemos clasificar en terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ahora, dentro de lo que son ácidos grasos simples están los acilglicéridos o grasas, están las ceras. Dentro de los acilglicéridos tenemos a los monoglicéridos, los diglicéridos y los triglicéridos, que son de importancia biológica, porque así es como reservamos, como nuestro organismo como guarda lípidos en nuestro organismo. Eso es lo que medimos también cuando vamos a hacer, por ejemplo, en sangre, vamos a medir los lípidos, vamos a medirlo como colesterol total, como HDL colesterol, LDL colesterol y como triglicéridos. Entonces, pertenece a los ácidos grasos saponificables y simples, a los que se los llama también acilglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos. Dentro de los lípidos complejos, tenemos a los fosfolípidos, tenemos a los glucolípidos y tenemos a las lipoproteínas. Dentro de los fosfolípidos están las que se llaman lecitinas, están las cefalinas y están las esfingomielinas. Los glucolípidos se llaman cerebrósidos y se llaman gangliósidos. Y las lipoproteínas, donde tenemos a la LDL, colesterol, tenemos a la HDL, colesterol, y tenemos a la VLDL, colesterol. ¿Ya? En este grupo de los que son lípidos insaponificables, o sea que no forman jabones, tenemos a los terpenos, tenemos a los esteroides. Dentro de los esteroides tenemos los esteroles como el colesterol y tenemos las hormonas esteroideas, las hormonas masculinas y hormonas sexuales femeninas. Y aquí también pertenecen las prostaglandinas que recién acabamos de hablar. Entonces aquí tenemos una clasificación así un poco más clara para saber a qué grupo pertenecen cada uno de ellos. También van a encontrar que se los puede clasificar en 7 grupos. Ahorita vamos a anotar esos 7 grupos. Miren, entonces, clasificación, 7 grupos. Número 1,
Los clasifican en ácidos grasos. Número 2, en ceras. Número 3, en acilgliceroles. Están los triglicéridos. Número 4, fosfoglicéridos. Número 5, esfingolípidos. Y tenemos número 6, a los terpenos. Número 7, esteroides. Ya. Así también podemos encontrar los clasificados. Y ahora tenemos que empezar así de cada unito. Ya hemos hablado de los ácidos grasos, ¿no ve? Luego tenemos que seguir con las ceras y así empezar a dar detalles de cada uno de ellos, ¿ya? Ya sea según esta clasificación o según esta de 7 grupos, ¿ya? Tenemos que empezar a dar todas las características de cada uno de estos ácidos, de estos lípidos. Ya. De los ácidos grasos, ya hemos hablado. Hemos dicho que ellos pueden ser saturados, pueden ser insaturados. Hemos dado las características. Aquí hay un ejemplo de un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado. Aquí está también los ácidos grasos que son esenciales. Hemos dicho que son esenciales porque tenemos que ingerirlos con la dieta, que tiene que ser el ácido linoleico y el linolénico, que esos son los esenciales, tenemos que ingerirlos porque los necesitamos dentro de nuestro organismo y no los podemos, el organismo no lo puede sintetizar, por lo tanto tenemos que ingerirlo. Ya, y también otro ejemplito para que puedan revisar. Está la lista de los ácidos grasos que hemos hecho. Y ahora nos toca hablar de los acilglicéridos, de lo otro. Ya seguimos ahora dando características de los otros ácidos grasos, ya sea tomando en cuenta la clasificación de 7 grupos o la otra clasificación que les he mostrado, ¿ya? Entonces ahora nos toca, ahí he adelantado más bien en los ácidos grasos de hablar de lo que son las prostaglandinas y también los leucotrienos. Ahora nos toca hablar de las ceras y de los acilglicéridos. Primero vamos a hablar de las ceras, que también son lípidos simples, ¿ya? Las ceras son ésteres de ácidos grasos, son ácidos grasos de cadena larga, tienen carbono, hidrógeno y el grupo ácido, ¿no ve? Carboxilo. Y tienen alcoholes, ¿ya? También tienen oxidrilos de cadena larga. Generalmente, miren aquí la cera, ¿no? De la miel, del panal de miel, que son sólidas y son totalmente insolubles en agua, ¿ya? Esa característica tienen las ceras. Entonces, están formadas por alcoholes, estructuras que tienen oxidrilos, ¿no ve? Y carbono, hidrógeno y oxidrilos, monovalentes, dice, y ácidos carboxílicos. Entonces, lo que tiene, a ver, yo les voy a mostrar una estructura de la cera. Espérenme un ratito, ahorita les comparto. Ceras. Voy a poner una imagen. Aquí hay una. Dejamos de compartir eso y les pongo un ratito para que vean la imagen. Si ustedes entran a imágenes y se van ahí al Chrome, van a ver entonces. Fíjense que aquí hay, por ejemplo, una cera que tiene aquí un grupo, tiene un alcoholcito que se va a unir al ácido graso, ¿ya? Este es el ácido graso, así está con este. Aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono. Aquí. Son puro carbono. Palmítico era 16 carbonos y aquí tenía en el 1, tiene el grupo ácido carboxilo, ¿no ve? Y ahí se le une el alcoholcito, ¿ya? Un alcoholcito.
Y eso es lo que da lugar a lo que es una cera. Por ejemplo, aquí abajo hay otra imagen, miren. Aquí. Ahí está el alcohol, ahí está ya desarrollada la fórmula, la estructura química, y aquí está el ácido graso. Éster, porque se une, pues aquí se esterifica, se pega ahí en el grupo carboxilo, ahí miren, en uno de sus oxígenos, ahí se pega el alcoholcito, ¿ya? Por eso es que se llama éster. Ahora sí, volvamos nuevamente a nuestra presentación. Ya hemos visto los ácidos grasos, ahora hemos dado un poquito de características de las ceras. Ahora vamos a hablar de los acilglicéridos. También lípidos simples. Seguimos dentro de los simples. ¿Se han dado cuenta que yo no he hablado de que los ácidos grasos se pegan y forman macromoléculas? No he dicho. Esa es la diferencia también con lo que son los carbohidratos. Los ácidos, los lípidos, solamente tenemos lípidos simples y lípidos complejos. No vamos a tener como en el caso de los carbohidratos que se polimerizan, se ciclan y se hacen así gigantes. Ya, entonces, seguimos con los acilglicéridos, que estos son los que llamamos también glicéridos. Ya, estos, son ese grupo donde tenemos ahí acilgliceroles también se los llama, ¿ya? A estos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque tienen en su estructura al glicerol y tienen ácidos grasos también en su estructura. El glicerol, yo les muestro ahorita la estructura del glicerol, ¿ya? El glicerol tiene 3 carbonos, tiene grupos oxidrilos, 3 grupos oxidrilos. Entonces, cuando tenga uno de esos oxidrilos pegado a un ácido graso, se llama monoglicérido, ¿ya? Cuando tenga, aquí miren, por eso son una colita, otra colita, y este es el glicerol. Tiene 3 carbonos y 3 oxidrilitos que están con rojito. Cuando tiene un solo ácido graso pegadito a ese oxidrilo, al número 1, monoglicérido. Tiene 2, diglicérido. Y cuando tiene los 3 oxidrilos reemplazados, unidos ahí a ácidos grasos, triglicérido, ¿ya? Se va a llamar triglicérido entonces. Quiero ver la estructura. ¿Dónde está? Ahí está. Miren. Ese es el glicerol o glicerina. Ahí está, 3 carbonos, 3 grupos oxidrilos. Cuando se esterifica, cuando se une aquí a este oxidrilo, se une un ácido graso, R es la cadena del ácido graso. Puede tener desde 4 hasta 36, hemos dicho, nosotros hemos hablado de que son el mirístico, el esteárico, el palmítico, esos son los más frecuentes que comemos. Entonces, esos se esterificarán ahí, ¿ya? Entonces, cuando se une el 1, mono. Cuando se une en 2 ácidos grasos, hasta aquí ya van 1, aquí va otro, 2, diglicérido. 3, triglicérido. Esa sería entonces la esterificación, cómo se pegan ahí, cómo se unen los ácidos grasos al glicerol. ¿Ya? Entonces, y de esa manera dan lugar a lo que son los triglicéridos. ¿Por qué tan importante los triglicéridos? Los triglicéridos, porque nosotros lo vamos a utilizar, vamos a medir en sangre la cantidad de triglicéridos para diferenciar las hiperlipidemias primarias de las secundarias. O sea, aquellas que son hereditarias de esas otras que son a causa de la alimentación, etc. ¿Ya? Por eso que es importante. Esa es la importancia de los triglicéridos. Es la forma en cómo almacena nuestro organismo, lo guarda como triglicéridos. Así lo almacena el tejido adiposo. Los lípidos, así se los va a guardar. Si yo como, por ejemplo, ahorita mi desayuno y consumo no solamente lípidos, sino un exceso de glucosa, no sé, dulce, mermelada, me como algo dulce, más leche con chocolates y sigo comiendo más dulce, ese exceso de azúcar lo que va a hacer mi organismo es guardarlo como triglicérido. O sea que no se forman solamente de la grasa, porque el glicerol
proviene también del metabolismo de lo que son los carbohidratos. Entonces, cuando se elevan los triglicéridos, hay que también hay una exageración con la ingesta de carbohidratos. Bueno, entonces es por eso que son importantes los triglicéridos, para diferenciar esas hiperlipidemias primarias de las secundarias. Ustedes van a hacer en la parte laboratorio, tienen que hablar de los triglicéridos, cómo se los mide en la sangre, con suerito del suerito sanguíneo, en ayunas. No tiene que comerse una parrillada, por ejemplo, un día antes, porque al otro día el suero va a estar, si lo saca la sangre, deja que se separe, se va a hacer turbio, lechoso, y va a ser porque se ha dado full parrillada, pues entonces antes de ir hay que tener cuidado, ¿no? De no consumir en exceso, por ejemplo, una parrillada. Es como que me tomo un jarabe con miel y me voy a hacer medir la glucosa al otro día, me va a salir alta. Entonces comeré, pero comeré lo normal y luego tiene que ir con un ayuno de 8 a 12 horas. No más tiempo, porque si es más tiempo, no es que la bioquímica no quiere hacer, ya saben, ¿no? No es por eso, es porque ya el organismo empieza a utilizar las reservas. Pasa de las 8 a 12 horas y dice, bueno, a ver, este individuo no ha comido y él necesita. Los glóbulos rojos no les interesa, ya les he dicho, ellos necesitan glucosa. Células cerebrales necesitan glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a utilizar las reservas, primero el glucógeno y del hígado y luego va a recurrir a los lípidos. Empezar a degradar. Por eso que cuando quieren adelgazar, restringen lípidos, restringen los carbohidratos, para que el organismo a la fuerza utilice los depósitos de lípidos. Pero también no hay que exagerar, ya no hay que exagerar en una dieta que sea baja en carbohidratos o cero carbohidratos, que es más peligroso. Ya vamos a ver eso en metabolismo. Ahorita los conozcamos nada más. Ya, entonces de ahí que los triglicéridos yo les adelanto un poquito de la importancia que tienen, porque por eso lo vamos a meter dentro del conjunto de pruebas que hacemos en el perfil lipídico. Entonces así se forman ya a partir del glicerol y de 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ser saturados, pueden ser insaturados, todos, algunos, puede variar. Depende qué come, ¿ya? Depende. En los alimentos, como dice aquí, normalmente consumimos siempre una combinación de ácidos tanto saturados como insaturados. Entonces, depende de cómo se alimenta esa persona, pues tendrá su dieta, si es que es rica en ácidos grasos que son saturados, pues tiene mayor probabilidad, ¿no? De que se vayan a depositar, que se acumulen, que formen placas en las arterias y que más adelante tenga el riesgo de la arteriosclerosis. Y si tiene una dieta que es más saludable, rica en ácidos grasos que son insaturados, por ejemplo, los ácidos grasos que están en la palta, en las nueces, en la linaza, esos ácidos grasos que son sanos, ¿ya? Son sanos, son los famosos omegas que llamamos nosotros, que los podemos consumir de forma natural y que eso más bien nos protegen, nos ayudan y no nos hacen correr ese riesgo, disminuyen el riesgo de padecer esas enfermedades cardíaco-coronarias. ¿Ven? Entonces aquí está explicando, ¿no? Dependiendo del tipo de ácido graso que haya, pueden estos ácidos que se llaman glicéridos o acilgliceroles, estos que acabamos de ver como el triglicérido, puede que tengan en su estructura, si yo consumo aceite de oliva, frutos secos, como por ejemplo las nueces, las almendras, van a tener ácidos grasos que son monoinsaturados, ¿ya? Con dobles enlaces. Y si es que yo consumo, por ejemplo, el aceite de girasol, pescados azules, voy a tener que son poliinsaturados, van a tener varios dobles enlaces, van a ser ácidos grasos de esos que llamamos saludables. En cambio, ya me he pasado a otra. En cambio,
Si es que yo consumo, por ejemplo, grasas animales, aceite de palma, entonces van a ser esos ácidos grasos de mis triglicéridos, van a ser ácidos grasos con enlaces simples, o sea, ácidos grasos saturados. Esos van a ser los más que van a predominar. Depende qué es lo que uno come, ¿ya? Entonces, los triglicéridos, vuelvo a recargar de los triglicéridos. Los triglicéridos tienen funciones en nuestro organismo. Anotemos. Funciones. Por ejemplo, de reserva energética. Así guardamos a los lípidos. Reserva energética. Tienen también, entonces, como son, así se reserva, así guardamos, son fuente de energía. Si yo no como carbohidratos, mi cuerpo, o si es que como carbohidratos y estoy haciendo actividad intensa, voy a empezar a utilizarlos a estos triglicéridos como fuente de energía. Intervienen en la regulación térmica. Regulación térmica. ¿Ya? La regulación térmica. También actúan como sostén de órganos. Ya les he dicho, ¿no? Que están alrededor, ¿no ve? Ese tejido adiposo, ese actúa como sostén de los órganos. Después también actúan como protección contra traumatismos. Entonces, no es bueno exagerar, 0 grasa, 0 carbohidratos, no, siempre las proporciones. Eso es lo importante, encontrar un equilibrio. Entonces, protección contra los traumatismos. Esas serían entonces las funciones de ellos, ¿ya? De los triglicéridos. Ácidos grasos, sigo recalcando igual, los más frecuentes de los saturados son el palmítico, esteárico y mirístico. Y de los insaturados, el oleico, el linoleico, el palmitoleico, esos son los que predominan en nuestra alimentación. ¿Ya? Bueno, ahora sí, avanzamos. ¿Cansado? ¿Se han cansado? ¿Sí o no? ¿Se han cansado o no se han cansado? No se callen. No, doctora. Poquito, ¿no? Ya pasa ya una hora, uno ya como que se cansa, es un poquito medio cansadorcito, pero ahorita vamos a terminar con esto de los fosfolípidos y ya vamos a parar ahí vamos a quedar, mañana vamos a terminar ya. Bueno, entonces, esos eran los lípidos simples. Ahora nos toca ver los lípidos complejos. Dentro de los lípidos complejos tenemos a los fosfolípidos. ¿Por qué están puestos ellos aquí? Ellos están en la membrana de la célula, los fosfolípidos. ¿Por qué se llaman fosfolípidos? Parece un fosforito, palito de fósforo. En su cabecita es el grupo fosfato. Y la colita que se ve aquí, o el palito, son los carbono, hidrógeno de la cadenita del ácido graso. ¿Ya? Eso es la colita que se ve. Esta colita es apolar, es insoluble, no se solubiliza en agua. Y esta cabecita que es del grupo fosfato, esa sí le permite que sea, digamos, soluble. Por eso que en la membrana celular hay sustancias, moléculas que pueden pasar y otras que no pueden pasar. Lo que la hace semipermeable a la membranita. ¿Ya? Entonces, porque hay moléculas que son solubles y otras que no. ¿Ya? Entonces, esta cabecita es soluble, ¿ya? Se solubiliza en el agua. Y esta colita, no. Esa no, porque no tiene más que carbono, hidrógeno, entonces no tiene posibilidad de formar enlaces casi. Por eso dice,
que los fosfolípidos se caracterizan por poseer un grupo fosfato, que es este, ¿ya? Que le da polaridad, solubilidad, ¿ya? Entonces, dice que también se clasifican en dos grupos, según si poseen el glicerol, se llaman glicerofosfátidos, ¿ya? Y hay otros que tienen la esfingosina, esos se van a llamar, esos van a tener esfingolípidos, se van a llamar. Cuando estén unidos a la esfingosina, se van a llamar esfingolípidos. Cuando estén unidos al glicerol, glicerofosfátidos. Entonces tenemos dos opciones. Un grupo que puede que esté unido al glicerol, entonces se van a llamar glicerofosfátidos. Y otro grupo, cuando esté unido a la esfingosina, se van a llamar esfingolípidos. ¿Por qué los nombro así? Porque, bueno, hay esfingolípidos y hay glicerofosfátidos que son importantes por su función biológica. ¿Ya? En la estructura tienen carbono, tienen hidrógeno, oxígeno, pero también en su estructura pueden tener el nitrógeno, pueden tener al fósforo, pueden tener al azufre. Por eso se llaman complejos, porque ya no solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, inclusive pueden tener estos lípidos complejos, pueden tener un glúcido, un oligosacárido que esté pegado ahí a ellos. Por eso se llaman complejos. O sea que no se ciclan ni se agarran con otro ácido graso, pero sí podemos tener los lípidos complejos. Se encuentra anfipático, porque tienen anfi, no antipático. Anfipático, ¿por qué? Porque tiene una parte que es soluble y otra que es insoluble. ¿Ya? Por eso, por el comportamiento que tiene, ¿ya? En las membranas celulares. ¿Qué más puedo decirles acerca de él? A ver, aquí de los fosfolípidos. Ahí están. Por ejemplo, aquí tenemos a los fosfolípidos cuando están, pero para no confundirles, yo primero agarraría y voy a escribir el dicho primero, que pueden ser glicerofosfátidos. Glicerofosfátidos. Ahora, estos glicerofosfátidos tienen glicerol, tienen dos ácidos grasos en su estructura. Ahí está, miren, aquí hay 1, 2, y tienen un grupo fosfato en su estructura. ¿Ya? Eso tiene. El glicerofosfátido tiene eso. Y aquí tenemos a estos, por ejemplo, tenemos a los ácidos fosfátidos. Tenemos a las fosfatidilserinas. Tenemos fosfatidilcolina. Tenemos fosfatidil-etanolaminas. Tenemos los fosfatidil-inositoles. ¿Ya? Quizás lo que nos faltaría ahí sería lo que llaman plasmalógenos. Ahorita vamos a decir dónde están cada uno de ellos, por qué nos estamos metiendo con ellos, ¿ya? Si fuera yo, no, mejor no me complico la vida, diría, pero tengo nomás que hablar de ellos, ¿ya? Aquí está entonces el grupo fosfatito, mírenlo bien ahora, yo lo voy a marcar. Ya hemos hecho la subclasificación de los glicerofosfátidos. Dos ácidos grasos, aquí está el uno y aquí está el otro. Y aquí tiene un grupo fosfato, ¿ya? Ahí está. Esa es la estructura del glicerofosfato. Pero se subclasifican, ¿no ve?
Puede que sea hasta ahí nomás, es el ácido fosfátido. Hasta ahí cito. Sin esto, sin eso. Pero si tiene, por ejemplo, aquí en el fosfato, si tiene la colina, fosfatidilcolina. Si tiene la serina, fosfatidilserina. Si tiene la etanolamina, fosfatidiletaноlamina. Aquí cito. Lo que tiene pegadito ahí al grupo fosfato es lo que le hace cambiar a este glícero fosfático. ¿Ya? Entonces, de eso, de ese pedacito de su estructura, de eso es lo que depende. Ahora, la fosfatidilserina, ella, por ejemplo, y la fosfatidilcolina se llama también lecitina. Por eso es que aquí donde hemos leído, a ver, espérenme si dice lecitina. No dice, dice al otro lado. Esto lo voy a explicar con calma mañana. Ella, la fosfatidil, les comento hasta aquí ya, hasta que sea hora. En el caso, por ejemplo, de la fosfatidilcolina y la fosfatidiletaноlamina, cuando está unido aquí la colina o está la etanolamina, cuando está unida la colina, se llama cefalina. Y cuando está unida la etanolamina, a ver, vamos a escribir aquí más Mari. Cuando tengo unido, a ver, la fosfatidilcolina se llama también lecitina. Se llama también lecitina. Así. Y la fosfatidiletanolamina se llama también cefalina. ¿Qué con que se llame cefalina o lecitina, dirán ustedes, por Dios? Lo que pasa es que ellas, así como lecitinas y cefalinas, se las nombra, ellas intervienen en los procesos de la coagulación. Casi no las van a nombrar como fosfatidiletaноlamina ni como fosfatidilcolina, les van a llamar lecitinas o las van a llamar cefalinas. Y a ambas, tanto las lecitinas como las cefalinas, les van a decir de que intervienen en los procesos de la coagulación. Por eso, por las funciones, es que nos estamos un poquito complicando con ellas, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién más tiene un nombre diferente? La fosfatidilserina, no hay problema, se esterifica la serina aquí arribita, ahí cito, la serina, ¿ya? Otra, hemos nombrado también al fosfatidilinositol, también es el inositol. En los tejidos animales se encuentra el mioinositol. Luego ahí tenemos, por ejemplo, con los inositoles, podemos tener a las cardiolipinas. Ahorita vamos a anotar las funciones, ¿ya? O si no, mañana con calmita vamos a anotarse todas las funciones que tienen estos glicerofosfátidos, ¿ya? Después, ¿quiénes más? A ver. No tienen otro nombre, especialmente lecitinas y cefalinas. Ellas son las que tienen nombre diferente y que después, cuando cumplen su función, ya no las nombramos como etanolamina ni como colina, sino le llamamos como lecitina y como cefalina. Por eso quería que las conozcan con su otro nombre. ¿Ya? Entonces, quizás puedo terminar esta parte de los glicerofosfolípidos con las funciones y ahí nos quedamos. Anotemos las funciones más importantes, ¿ya? Funciones de los glicerofosfolípidos. Glicerofosfátidos. Ya. Son componentes de las membranas celulares, en primer lugar. Esa es una función por la que nos importan tanto conocerlos. Componentes de la membrana celular.
También son precursores de la síntesis. Anotemos aquí, precursores de la síntesis de otros ácidos fosfátidos. Otros ácidos fosfátidos. Ahora tenemos otra función. Las lecitinas y cefalinas intervienen en los procesos de la coagulación sanguínea. Las fosfatidilcolinas y fosfatidilinositoles, entonces las fosfatidilcolinas y fosfatidilinositoles sirven como, son donadores del ácido araquidónico. Tienen ese ácido graso que nosotros necesitamos, ¿no ve? Para la síntesis el araquidónico, acuérdense que era para la síntesis de las prostaglandinas, también de los tromboxanos, ¿no ve? Entonces, ellas son donadores de ácido, araquidónico, el que tenía 20 carbonos, L-icosa, no sé qué tanto tenía después de él, ¿se acuerdan? Ya, entonces, donadores del ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandina, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos. ¿Ya? Entonces, ellas donan ese ácido graso, el araquidónico. Ahora también tenemos otrita, una última. ¿Ya? Hay dos compuestos del fosfatidilinositol que son mensajeros de acción hormonal. O sea, que hay dos compuestos del fosfatidilinositol que van a actuar ayudando a que las células se comuniquen, porque las hormonas que dice que tienen acción de mensajeros de acción hormonal, y las hormonas que hacen que las células se comuniquen. Pues miren de importantes que son, ¿ya? Esas son las funciones de los glicerofosfátidos, por lo que son tan importantes conocerlos, quiénes son, por qué se llaman lecitinas, por qué se llaman cefalinas, ¿ya? Esos son. El otro grupo, cuando está unido a la esfingosina, lo vamos a ver mañana. Entonces, terminamos ahorita lo que es glicerofosfátidos. Mañana seguimos con los esfingolípidos. ¿Listo? Ya estamos en hora. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si es que no, ya pueden ir retirándose. Yo me voy quedando hasta el ultimito. Si alguien quiere preguntar algo, igual se queda. Si no, igual que tengan un buen día, que les vaya bien en todas sus otras clases. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, chicos.